Buenas tardes. Bueno, estos son Joyas Auténticas. Mi nombre es María y vamos a estar compartiendo la parte 7 de la primera y la última Torre de Babel. Les ruego que me acompañen en una oración para pedir la ayuda del Espíritu Santo para exponer el tema, para que sea una bendición para todos los que vayan a ver este video. Padre bondadoso, de rodillas delante de tu presencia, te ruego que me des la presencia de tu Santo Espíritu, que unja mis labios con un carbón encendido, que me ayudes a exponer este tema, que lo puedan entender los que van a ver este video, para que sea para la honra y gloria de tu nombre y una bendición para muchas almas. Son bendiciones que te ruego, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces aquí la parte 7 de la primera y la última Torre de Babel. Y la primera tema que quiero enfatizar es que Babilonia empieza y termina en el río Éufrates. Y vamos a leer del libro del Génesis, Apocalipsis 11:2, y allí vamos a encontrar este tema, que lo vamos a comparar también con Apocalipsis 16, y ustedes pueden leer allá desde el verso 12 al 14, pero yo voy a leer aquí solamente el verso 12. Entonces, Génesis 11:2, vamos a leer primero Génesis 11:2. Y Génesis 11:2 dice: y aconteció que cuando partieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se asentaron allí. Entonces, se asentaron en la llanura de la tierra de Sinar. Allí mismo estaba el río Éufrates. Y Apocalipsis 16:12. Apocalipsis 16:12. Apocalipsis ya 16 es el último libro, lo que ocurre en el tiempo del fin, y Apocalipsis y Génesis 11:2 es el principio. Entonces, allí mismo empieza Babilonia, en la tierra de Sinar, y de la tierra de Sinar tenemos el río Éufrates. Y Apocalipsis 16, 11, 12 hasta el verso 14, pero vamos a leer solamente aquí el verso 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Habla del sexto ángel de la séptima plaga, que derrama su copa ¿en dónde? En el río Éufrates. Porque Babilonia empieza y termina en el río. Babilonia empieza y termina en el río Éufrates, dice. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y como ustedes ya saben, el agua significa pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Así que yo quiero que ustedes relacionen esto con Babilonia. Éufrates, Babilonia era un imperio, fue un imperio, y dice que nació en el río Éufrates. Y su primer rey de Babilonia fue Nimrod, como lo vamos a demostrar en este estudio. Y él fue poderoso delante de Dios, se engrandeció contra Dios. Y sabemos que aquí, cuando el sexto ángel derrama su copa sobre el río Éufrates para que se sequen sus aguas son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas, la ONU, también se están engrandeciendo, están construyendo su torre de Babel,
en esta triple unión junto con la bestia y el falso profeta, se están engrandeciendo contra Dios, se están magnificando contra Dios, y engrandecerse y magnificarse significa, es la misma palabra, torre. Vamos entonces a leer acá este verso que ha estado casi, este párrafo de Patriarcas y Profetas, página 99, 1, ha estado casi en todas las notas, que en todos los estudios que hemos tenido de la Torre de Babel. Y vamos a leerlo nuevamente. Dice, durante algún tiempo los descendientes de Noé continuaron habitando las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. Y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Les atraían la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno, y en ese lugar decidieron establecerse. Entonces se establecieron en la llanura de Sinar, y la llanura de Sinar estaba a orillas del río Éufrates. Es lo mismo que dice Génesis 11:2, que dice, y aconteció que cuando partieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y asentaron allí. Y esa llanura en la tierra de Sinar estaba a orillas del río Éufrates, y a ellos les atrajo la ubicación y la fertilidad del terreno. Y allí en ese lugar decidieron establecerse, decidieron hacer de ese lugar su hogar, su imperio. Por eso este estudio empieza con que Babilonia empieza y termina en el río Éufrates, allí en la llanura de Sinar. Entonces, ya vemos que Apocalipsis 12 dice que en la sexta plaga, el sexto ángel derrama su copa sobre el río Éufrates y se secan las aguas del río Éufrates. Si ustedes leen Apocalipsis 17:15, dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Entonces estas son las Naciones Unidas, el globalismo de este tiempo que tiene poder por una hora, junto con el papado y el falso profeta. Entonces esa es la Babilonia moderna. ¿Y dónde termina también? ¿Dónde se secan las aguas de la Babilonia moderna espiritualmente? En el río Éufrates. Sigo leyendo acá. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por la tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcaría toda su gloria, demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a los fundadores. La magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de los constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Y esta cita la encontramos en Patriarcas y Profetas, página 99, párrafo 1. Muy bien, entonces vemos cómo podemos demostrar que Babilonia empieza en el río Éufrates y termina en el río Éufrates. El paganismo siempre está relacionado con continuo. Se ha magnificado contra Dios, se ha querido engrandecer contra Dios. El continuo es paganismo, porque en Daniel 8:11 dice,
el continuo sacrificio, pero sacrificio es una palabra que es añadida ahí que no corresponde, y el continuo aquí significa paganismo. Significa la continuación del paganismo, cuando es quitado el paganismo y se coloca en su lugar la abominación desoladora, que es una magnificación del paganismo. Y aquí estas palabras en el estudio de la concordancia Strong nos demuestran eso. Note también que el pasaje arriba declara que la fama de los constructores estaba destinada a ser perpetua hasta las últimas generaciones. O sea, ellos querían exaltarse contra Dios perpetuamente. Y tenemos aquí ese del continuo, que es paganismo, del continuo sacrificio, que no es continuo sacrificio, sino continuo paganismo, viene de una palabra hebrea 8548 como un adjetivo. Se llama en hebreo tamid o taumid, de una raíz no usada, significando to stretch, propiamente continuar, perpetuo. Eso es lo que significa. Ustedes pueden, ahí yo colocaré las notas como siempre en los comentarios del video abajo, la parte de abajo del video, y ustedes pueden hacer el estudio completo. El pasaje de Patriarcas y Profetas describe la torre como magnífica. Esto está en armonía con Daniel 8:11. En Daniel 8:11 vamos a leerlo. Daniel 8:11 dice: y aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció o se magnificó. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Así que esa palabra de Daniel 8:11 es la misma palabra que está allí en Patriarcas y Profetas, que se magnificaría contra Dios, y magnificar y torre significan lo mismo. Vamos a ver. Daniel 8:11, engrandeció, magnificar, de una palabra hebrea que es el número en las concordancias Trones 1431, gaudal, significa magnificar o torre. O sea que magnificar y torre son lo mismo, engrandecer y torre son lo mismo. Y vamos a leer aquí Génesis 11:4. Dice: dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, o sea, para magnificarse, engrandecerse. Torre es engrandecerse o magnificarse. Cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, hagámonos fama, engrandezcámonos, magnificémonos. Por eso, torre y magnificar es lo mismo. Y esta palabra aquí, magnificar, la misma palabra que es de torre que está en Génesis 11:4, dice que migda, bueno, ahí tiene cómo se pronuncia en hebreo, y es de una palabra hebrea, o sea, viene de una palabra hebrea cuyo número es 1431, y dice una torre de su talla o altura. Dice cama de flores, castillo, flor, púlpito, torre. Entonces, concluimos con esto que hemos estudiado hasta aquí, que torre y la palabra magnificar son lo mismo.
Ahora vamos a leer acá algo que va a relacionar y va a incrementar el conocimiento de este estudio de A.T. Jones, escribiendo sobre la Torre de Babel. Dice, esta referencia, este pasaje de A.T. Jones, que está en ese pasaje, está en dónde es que está, en qué libros que está. Dice A.T. Jones, Imperios de la Biblia, de la página 2 a la página 5. Y vamos a leerla rápidamente. Dice, en la Biblia, este tema del origen y la afinidad de Israel, él está hablando aquí, escribiendo sobre la Torre de Babel. Está escribiendo A.T. Jones y dice, en la Biblia, este tema del origen y la afinidad de las razas, como todas las demás misiones científicas, se aborda más bien accidentalmente en relación con la historia de la humanidad, que en manera formal y exacta. Sin embargo, la información así proporcionada es de valor inestimable, siendo, de hecho, la única pista confiable para guiar al investigador a través del laberinto en que las complicaciones posteriores y especulaciones, especialmente recientes, han involucrado todo el asunto. La infidelidad se ha esforzado mucho por impugnar las declaraciones de la Escritura sobre este terreno especialmente, y, por tanto, es satisfactorio saber que las investigaciones más cándidas, o sea, las más inocentes, las más por casualidad, las investigaciones más cándidas y generales tienden fuertemente a corroborar las posiciones de la Sagrada Escritura en relación con todos los puntos principales involucrados en la discusión. Hasta la construcción de la Torre de Babel, los descendientes de Noé vivían todos juntos relativamente en la misma región, y toda la tierra era de un solo idioma y de un solo discurso. Luego, en la construcción de la torre, Dios confundió su idioma para que no se entendieran el uno al otro, y el Señor los esparció desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso el nombre de ella es Babel, porque el Señor confundió allí el lenguaje de toda la tierra. Y desde entonces el Señor los esparció a todas partes sobre la faz de toda la tierra. Allí Babel, que significa confusión. En una inscripción del gran Nabucodonosor hay una curiosa y llamativa referencia a esta historia de Babel y la confusión de lenguas. Él relata cómo había reparado y embellecido la torre en honor a uno de sus dioses, diciendo. Entonces, Nabucodonosor reparó y embelleció la torre en honor a uno de sus dioses. Recordemos que Nabucodonosor se convirtió al cristianismo, pero él, por la influencia de Daniel, pero él era un dios pagano y en honor a uno de sus dioses embelleció la Torre de Babel. Y allí se encuentra en las ruinas de la Torre de Babel esta inscripción que dice, es una inscripción del gran Nabucodonosor que dice, el primero que es la casa de la base de la tierra. Está casi completa, pero por el tiempo que ha pasado, pues no está tan completa, entonces se va a leer como se pudo entender, dice. El primero que es la casa de la base de la tierra. El monumento más antiguo de Babilonia. Así que la torre era de Babilonia. Esta era la ciudad que ellos estaban construyendo. El monumento más antiguo de Babilonia. Lo construí, dice Nabucodonosor, y lo terminé.
exaltado su cabeza con ladrillo cubierto de cobre. Decimos por el otro, es decir, este edificio, la casa de las 7 luces de la tierra, el monumento más antiguo de Bórsipa, lo construyó un rey anterior. Ese rey fue Nimrod. Lo construyó un rey anterior. Calculan 42 edades desde que Nimrod la construyó, pero no completó su cabeza, no pudo completar porque el Señor bajó y les impidió terminar la obra y la echó, la derribó con tormenta eléctrica. Desde tiempos remotos la gente la había abandonado, sin orden de expresar sus palabras. Desde entonces, el terremoto y el trueno habían dispersado su día soleado. El ladrillo de la carcasa se había partido y la tierra de su interior se había esparcido en montones. Esta es la inscripción que encontraron allí del gran rey Nabucodonosor. El descubrimiento de esta inscripción nos señala entre las ruinas todavía levantando sus cabezas. Voy a volver a leer esto. Dice, el descubrimiento de esta inscripción nos señala entre las ruinas todavía levantando sus cabezas, alrededor del sitio de la antigua Babilonia, los restos todavía gigantes de un monumento que en los días de Nabucodonosor se creía que era la Torre de Babel. Es eso lo que los habitantes del país todavía llaman Birs Nimrod, que traducido significa la Torre de Nimrod. Y en medio de la llanura todavía parece una montaña. Nuestro conocimiento de la lengua asiria ha revelado que el nombre Bórsipa significa en ese idioma la torre de lenguas. Babilonia es a menudo designada en los cuneiformes textos con un nombre simbólico, ideográficamente escrito, que significa la ciudad de la raíz de las lenguas, Bórsipa. Bórsipa, por otro significado, la torre de la dispersión de tribus. Entonces, Bórsipa significa torre de lenguas, pero por otro significado significa la torre de la dispersión de tribus. Estos nombres parecen casi como monedas acuñadas para conmemorar la antigua tradición de las llanuras de Sinar. Y encuentran otra inscripción, pero esta inscripción ya no es de Nabucodonosor, pero allí en esas ruinas encontraron otra inscripción en ese país. Se refiere claramente a la confusión de lenguas. La escritura está mutilada, pero las líneas están lo suficientemente completas para dejar claro el objeto de su inscripción, que no era más que hablar de un intento en Babilonia de construir una fortaleza o torre. Las líneas que están completas o casi concuerdan exactamente. Las líneas que están completas o casi concuerdan exactamente con Génesis 11, 4 al 8 y se leen de la siguiente manera. Babilonia corrupta al pecado fue una pequeña y grande mezcla en el montículo. Su trabajo todo el día. Fundaron a su fortaleza en la noche enteramente en un final que él hizo. En su ira también el consejo secreto que derramó para esparcir. Su rostro puso. Él dio una orden para hacer extraño su discurso. Violentamente se enfrentaron contra él. Los vio y descendió a la tierra, donde no se detuvo. Violentamente lloraron por Babilonia. Mucho lloraron. Así dice el escrito.
El estado de este montículo visto en 1873 era el siguiente. El 17 de marzo partí de Hilash al montículo de Birs Nimrut, que se encuentra al suroeste. Apenas habíamos dejado Hilash cuando vimos esta espléndida pila, pero una marcha ahora se extendía sobre una gran parte del país intermedio y tuve que viajar varias millas alrededor de su límite sur antes de poder llegar al sitio. Birs Nimrut es una de las ruinas más imponentes del país. Su posición en el medio de una vasta llanura, sin nada que obstaculice la vista, hace que la altura de las ruinas sea más impresionante. El principal montículo se eleva a unos 150 pies sobre la llanura. Tiene forma de pirámide o cono, y en su parte superior hay una masa sólida de ladrillos vitrificados. Hay una espléndida vista del país desde la cima. Las ciudades circundantes y las ruinas son visibles a muchos kilómetros. Sir Henry Rawlinson, que examinó este lado, descubrió que era una torre en 7 etapas. La etapa más baja, 272 pies en cada sentido y 26 pies de altura. La segunda etapa tenía 230 pies en cada sentido y 26 pies de altura. La tercera etapa tenía 188 pies de largo y ancho y 26 pies de altura. Y el escenario medio 146 pies en cada sentido, pero solo 15 pies de altura. De los receptáculos en las esquinas de uno de estos escenarios, Sir Henry Rawlinson obtuvo cilindros inscritos que indicaban que el edificio era el templo de los 7 planetas que habían sido parcialmente construidos por un antiguo rey de Babilonia y habiendo caído en decadencia, fue restaurado y completado por Nabucodonosor. El Birs Nimrut es muy probablemente la torre de Babel del libro del Génesis. Y esto está, como les dije cuando empecé a leer este pasaje, en A.T. Jones, Imperio de la Biblia, páginas de las 2 a las 5. Tenemos un título acá que dice Asiria, la tierra de Nimrod. Y vamos a leer, para comparar con este título, Miqueas 5 al 6. Miqueas capítulo 5, verso 6. Y dice así: y destruirán la tierra de Asiria a espada, y la tierra de Nimrod con sus espadas, y él nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros términos. Así que la Biblia aquí en Miqueas capítulo 5 verso 6 nos dice que Asiria es la tierra de Nimrod. Nimrod fue el primer rey de Asiria y él estuvo involucrado, por lo tanto, en la construcción de la torre de Babel, que empezó en Babilonia, y Babilonia estaba situada en las riberas del río Éufrates, y Babilonia ahora termina también en el Éufrates, en la 6ª plaga, cuando el ángel de la sexta plaga derrame su copa, se secarán las aguas del río Éufrates. Estas naciones del mundo, en su triple unión, la Babilonia moderna, el Éufrates espiritual. Asiria y Siria, vamos a hablar aquí
en esta nota de Asiria y Siria están estrechamente asociadas, casi sinónimas. El Diccionario Bíblico Adventista del Séptimo Día declara: Siria, una palabra prestada del griego, es una forma abreviada de Asiria. Así que Siria es una palabra prestada del griego y es una forma abreviada de Asiria. Otra palabra que está asociada con Siria es Aram, localizada en Génesis 10:22. Aram, Asiria en arameo, Asiria del griego, pero al traducirla al arameo, Asiria se traduce como Harán. O sea que Harán es Asiria, es lo mismo, solo que Harán es en arameo y Asiria es del griego. Y vamos a leer esto en el libro del Génesis, capítulo 10, verso 22. Y los hijos de Sem, Elam, Ashur, Arfaxad, Lud y Aram. Entonces, aquí en Génesis 22, dice que los hijos de Sem eran, Aram era, y Ashur era uno de los hijos de Sem. Y dice acá, Aram y Ashur eran uno de los hijos de Sem. Eran de la misma familia, Ashur y Aram. Dice acá, otra palabra que está asociada con Siria es Aram, localizada en Génesis 10:22. Declara que dos de los hijos de Sem fueron Asur y Aram. Así Asur y Aram son la misma familia. El Diccionario Bíblico Adventista del Séptimo Día declara que cuando se refiere a este país, el hebreo, Aram, es usualmente traducido como Siria. La palabra Aram es hebrea y cuando se refiere, y el hebreo Aram se traduce como Siria. Yo dije que era el arameo, es el hebreo. En hebreo, Aram es lo mismo que Siria. Y aramí, siriano. Los arameos fueron descendientes de Aram, semitas probablemente originarios del área del interior de la gran curva del Éufrates. O sea, ellos fueron uno de los que quisieron olvidar a Dios y se establecieron en la llanura de Sinar, a la orilla del río Éufrates. Eran originarios de la gran curva del río Éufrates. Siria, como viene de Asur y Aram, Asiria. Los asirios y la exaltación propia. Eso lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 18. Pero yo quiero aquí hablar de que ellos, los asirios, Babilonia, ellos pensaron construir una torre para magnificarse a sí mismos contra Dios, o sea, exaltarse. Entonces, por eso el título aquí, los asirios y la exaltación propia. Para mostrar cómo los asirios quisieron exaltarse, vamos a buscar allá la escritura de Segunda de Reyes, capítulo 18, y no lo vamos a leer todo, pero ustedes en su casa sí pueden leerlo todo, pero aquí vamos a empezar a leer desde el verso 19. Y nos cuenta la historia de Ezequías, que se había consagrado a Dios, y el rey de Asiria vino a atacarlo. Y dice, y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá al rey de Israel para que suba y caiga? Vamos a ver si esa es. Es Segunda de Reyes 18. Segunda de Reyes capítulo 18. Estaré equivocado.
caiga en Ramot de Galaad. Y uno decía así, el otro. Más allá, no. ¿Dónde está eso? Ah, estoy equivocada. Es que Segunda de Reyes 18, yo estoy leyendo Segunda de Crónicas. Disculpen, no me concordaba con el estudio. Segunda de Reyes, capítulo 18, y nosotros vamos a empezar a leer desde el verso 19. Y vamos a encontrar allí cómo los sirios siempre han tenido exaltación propia. Y les dijo el Rabsaces: decida ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Tengo consejo y fuerzas para la guerra, mas ¿en quién confías? ¿En quién confías que te has rebelado contra mí? He aquí tú confías ahora en este bordón de caña cascada en Egipto, en el que si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es ese aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Por tanto, ahora yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria. Entonces aquí está hablando de los asirios, y aquí los asirios se estaban exaltando contra Jehová, el Dios de los hebreos. Les dicen: de rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos si tú pudieres dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiando en Egipto por sus carros y sus gentes de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliaquín, hijo de Hilcias, y Semna, y Joá, al Rabsaces: te ruego que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua judaica, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Entonces, si seguimos leyendo este pasaje, primero que ellos hablaban arameo, los asirios, era su lengua, el arameo lo mismo que el asirio, y ellos hablaban en lengua hebrea. Pero ellos allí en ese pasaje, ustedes léanse todo el capítulo 18, se estaban exaltando contra Jehová de los ejércitos. Tenemos otro título acá que es Labán el sirio. Jacob, Gilead y el Éufrates. Y vamos a leer aquí Génesis 25:20. Génesis 25:20. Y en Génesis 25:20 dice: y era Isaac de 40 años, Génesis 25:20, cuando tomó por esposa a Rebeca, hijo de Betuel, arameo de Padan Aram, hermana de Labán arameo. Y arameo es lo mismo que Siria. Arameo es en lengua hebrea, pero que traducido es asiria. Así que Labán arameo era Labán el sirio. Y
hermana de Padan Aram, hermana de Labán arameo o Labán el sirio, porque arameo y asirio es lo mismo. Y Labán el sirio. Y tenemos un título acá, Labán el sirio, Jacob Gilead y el Éufrates. Y Génesis 25:20, note, esta es la primera mención de la palabra arameo o sirio. Y Génesis 25:20 lo podemos relacionar con la cautividad de la maldición de las 7 veces, que son 7 años, día por año, 2520 años, porque 25:20, 2520 años, para las 10 tribus del noroeste de Israel. Dice arameo, sirio, la cautividad de 2520 años para las 10 tribus del noroeste de Israel fue bajo el gobierno asirio. Y dice acá, los 2 periodos de tiempo de 7 años en que Jacob sirvió a Labán están en Génesis 29, 1 al 35. Yo creo que todos estamos relacionados con esa historia, que Jacob le sirvió 7 años por Lea y 7 años por Raquel, y esos cada 7 años nos dan 2520 días, y esos son lo que está hablando este título, los 2 periodos de tiempo de 7 años en que Jacob sirvió a Labán el sirio. De un estudio más profundo de las escrituras, llegué a la conclusión de que los 7 tiempos de supremacía gentil deben comenzar cuando los judíos dejaron de ser una nación independiente en el cautiverio de Manasés, que los mejores cronólogos asignan en el año 677 a.C., que los 2000 años 300 días comenzaron con las 70 semanas, que los mejores cronólogos datan del año 457 a.C., y que los 1335 días, comenzando con la eliminación del continuo y el establecimiento de la abominación desoladora. Daniel 12:11, deberían fecharse desde el establecimiento de la supremacía papal, después de la eliminación de las abominaciones paganas que, según los mejores historiadores, pueden consultar, deberían estar fechadas alrededor del año 508 después de Cristo. Estimando los periodos proféticos de las diversas fechas asignadas por los mejores cronólogos para los acontecimientos de que evidentemente deberían ser conectados, todos terminarían juntos alrededor de 1843 después de Cristo. Eso está en un documento que se llama Apology and Defense of William Miller, traducido al español es Disculpa y Defensa de Guillermo Miller. Entonces, de ese estudio profundo, dice, llegué a la conclusión de que los 7 tiempos de supremacía gentil comenzaron cuando los judíos dejaron de ser una nación independiente en el cautiverio de Manasés. Manasés fue llevado y después ellos fueron cautivos por todo el reino de Asiria. Entonces dice, Jacob y su familia huyen de Labán y sus hijos. Eso está en Génesis 31, 1 al 53. Yo aquí voy a resumir la historia. Cuando Jacob huyó de Labán y de los hijos de Labán, aprovechó, aquí vamos a leer un pedacito. Dice que él reunió todo, aprovechó la ausencia y huyó de él. Y él, cuando huyó, dice que cruzó
apresuradamente el río. Y la hermana White dice que el río que cruzó Jacob huyendo de Labán era el río Éufrates. Jacob y su familia cruzan el río. Génesis, vamos a leer esa parte. Génesis 31, 21. Génesis 31, 21. Dice, huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el río, y puso su rostro hacia el monte de Galaad. Ya Jacob había recibido, él no se fue de allí porque quiso, sino ya Dios le había mostrado que era el tiempo de volver a su tierra y a su padre. Entonces, dice acá que se levantó y cruzó el río. Y eso viene de una palabra río, de una palabra hebrea. En la concordancia Strong, su número es 5104. Y esa palabra viene de otra palabra hebrea 5102, que significa una corriente, incluyendo el mar, especialmente el río Éufrates, etcétera, figurativamente prosperidad, inundación, río. Y la hermana White en Patriarcas y Profetas, página 123, nos dice: la ausencia de Labán le ofreció una oportunidad para marcharse. Jacob reunió rápidamente sus rebaños y manadas y los envió adelante. Luego atravesó el Éufrates con sus esposas y niños y siervos, a fin de apresurar su marcha hacia Galaad en la frontera de Canaán. 3 días después, Labán se enteró de su huida y se puso en camino para seguir la caravana, a la cual alcanzó el 7º día de su viaje. Estaba lleno de ira y decidió obligarlo a volver, lo que no dudaba que podría hacer, puesto que su compañía era más fuerte. Los fugitivos estaban realmente en grave peligro. Entonces, aquí la hermana White dice que el río que pasó Jacob era el río Éufrates. Vamos a leer aquí la palabra Galaad, Galid, Galilea. Dice Galaad, de una palabra hebrea 1568. Y esa palabra es probablemente de la palabra hebrea 1567. Y nos dice que esto significa Gilad, una región al este del Jordán. También el nombre de 3 israelitas, Gilead y Galadid. Galid, y eso viene de una palabra hebrea 1567. También viene de otra que es palabra hebrea que es 1530 y otra que es 5707, que significa montón de testimonio, un montículo conmemorativo al este del río Jordán, o sea, en la llanura de Sinar, allá a la orilla del río Éufrates, montón, montículo, y eso se pronuncia Gal y es de una palabra hebrea 1556, que es traducida como corriente, como corriente de agua, pero también como algo rodó, que es un montón de piedra o ruinas.
de otra palabra hebrea 51-56, y esa es una raíz primitiva de rodar, literalmente o figurativamente, y es como algo de que está en mal estado. Bueno, eso lo que quiere decir que esas palabras significan lo mismo y que vienen de la palabra hebrea 1550, que significa círculo, con el artículo Galil, como un círculo especial en el norte de Palestina. Y ese Galil es de una palabra hebrea 1550, que es derivada de la palabra hebrea 1556, que es como una válvula de una puerta pegable, como girando también un anillo tan redondo, anillo plegable. Hemos ahora llegado al círculo completo. Para volver a la palabra Galid o Gilead, Galalí es especialmente la misma palabra Gilead y Galid. Note ahora el próximo pasaje de Patriarcas y Profetas, lo que nos dicen que se relaciona con estas dos palabras de Gilead y Galilí. Dice, mira, el siguiente pasaje está en Patriarcas y Profetas 172:2. Todas estas palabras que se relacionan con Gilead y Galilí, todo esto es para decir que eso significa como montículo, montón, ruinas, escombros. Y el siguiente pasaje de Patriarcas y Profetas, página 172, párrafo 2, dice, mira este montón de piedras y esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este montón de piedras y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este montón de piedras para ir contra ti, ni tú pasarás de este montón, ni de esta señal para ir contra mí, para nada malo. Que el Dios del Padre de nuestros padres, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros. Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Por él juró y pusieron señales, un montón de piedras, un montículo. Majanos también se llama, en la Biblia lo traduce como majanos, montículo, montón. Dice, y Jacob juró por el Dios de Isaac, su padre. Para confirmar el pacto celebraron un festín, pasaron la noche en comunión amistosa, y al amanecer Labán y sus compañeros se marcharon. Labán era el asirio. Después de esta separación se pierde la huella de toda relación entre los hijos de Abraham y los habitantes de Mesopotamia. La definición de Galid, montón de testimonio o montón de testimonios, montículos, montón. La definición de Galilí, una válvula de una puerta plegable o anillo o círculo. Nótese también el nombre de la palabra Mizpa en Génesis 31:49. Vamos a leerlo. Génesis 31:49. ¿Qué dice? Y Mizpa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos hayamos apartado el uno del otro. Mizpa entonces tiene que ver con la palabra atalaye. Atalaye Jehová entre tú y yo cuando nos hayamos apartado el uno del otro.
Entonces dice, la referencia marginal define a Mizpa como atalaya. Entonces ahora vamos a hacer un resumen o como una descodificación con el estudio que hemos hecho de estas palabras. Dice, después de que las dos profecías de tiempo de 2520 años fueran terminadas en 1844, hay un montón de testimonio, montículo, que tiene que ver con todo lo que hemos venido estudiando. Hay un montón de testimonio que separan las vírgenes prudentes de las vírgenes fatuas. Y también validó el mensaje de Guillermo Miller. Jeremías escribe sobre los hitos y sobre los montículos altos. Jeremías 31:21. Hubo una puerta cerrada, pero hubo también un incremento. Vamos a leer Jeremías 31:21, que escribe sobre los montículos altos. Montículos. Jeremías 31:21. Jeremías 31:21 dice así. Y estableceré señales. Hazte majanos. Majanos es montón, montículos. Establécete señales. Hazte majanos, hazte montones, hazte pilas, hazte montículos altos. Pon tu corazón hacia el camino. Vuelve al camino de donde te fuiste, Virgen de Israel. Vuelve a estas tus ciudades a través de las señales, los montículos altos, los majanos, los hitos, etc. Vamos a seguir leyendo. Jeremías escribe sobre los hitos y sobre los montículos altos. Hubo una puerta cerrada, pero también un incremento de luz en cuanto a las profecías de Daniel y Juan. Una válvula de una puerta plegable es también una bisagra o un punto de inflexión. Todos estos hitos han sido puntos de inflexión. Hubo un punto de inflexión en 1844. Una atalaya estaba involucrado. Allí en 1844 una atalaya estaba involucrado. Una atalaya es un centinela. Y para apoyar esto vamos a leer Habacuc 22, capítulo 2, verso 1. Habacuc, capítulo 2, verso 1. Y dice así, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, mira el camino, fortifica los lomos, fortalece mucho la fuerza. No, estoy en Nahum, perdón, no estaba leyendo la cita correcta. Es Habacuc, capítulo 2, verso 1. Dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza estaré firme, y velaré para ver qué habrá de decirme, qué habré de responder cuando sea reprendido. Entonces eso tiene que ver con una atalaya que está sobre su guarda, que está sobre una torre, sobre mi guarda, sobre mi torre, estaré atalayando, guardando para ver qué sucederá. Entonces, dice que esto está, hazte majanos saldos, pon tu corazón hacia el camino, vuelve al camino de donde te fuiste. Esos oyeron esa charla, acá es arriba, dice.
Es también una bisagra o un punto de inflexión. Hubo un punto de inflexión en 1844. Una atalaya está también involucrado. Después del cierre de los 2300 días en 1844, como el anciano José Bates fue a enseñar el mensaje del tercer ángel y la verdad del sábado, uno de sus temas favoritos fue trazar el movimiento del advenimiento. Él comenzaría con Jeremías 31:21. Establécete señales, que son las señales que se han establecido desde toda esa época, los hitos, los montículos, el montón de testimonio para nosotros. Hazte majanos altos. Pon tu corazón hacia el camino, vuelve al camino de donde te fuiste. Esos que oyeron esa charla lo urgieron a imprimir este discurso. Esto fue en 1846. Y esto está en un libro que se llama J.N. Loughborough, el gran segundo movimiento adventista, 480, en la página 482. Y en 1853 y 1854, cuando laborando en compañía del hermano Bates, yo a menudo, eso cuenta Loughborough, yo a menudo lo escuché hablar sobre este tema favorito que él denominó hitos y montículos altos o majanos altos. Así llamaba el hermano José Bates su tema favorito, hitos y montículos altos o majanos altos. Él conectaría con sus textos las palabras de Pablo en Hebreos 10, 32, 39. Vamos a leer que él conecta su tema con las palabras de Pablo en Hebreos 10, conecta los textos con las palabras de Pablo en el libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Esto es del verso 32 al 39. Vamos a ver si lo logramos leer. 10 del verso 32 al 39. Dice así. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte fuisteis hechos compañeros de los que han estado en igual situación. Y os compadecisteis de mí en mis cadenas, y en el despojo de vuestros bienes padeciste con gozo, sabiendo en vosotros que tenéis una mejor y perdurable sustancia en los cielos. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco de tiempo, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen para salvación del alma. Así que estas señales también están hablando de los hermanos que se han bajado de la firme plataforma, y la palabra de Dios les está diciendo: establécete señales, establécete hitos, establécete majanos o montículos altos para que vuelvan al camino. Y porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que perseveramos para salvación de almas. Eso era lo que establecía el hermano José Bates. Conectaba sus textos con Hebreos 10 de
los versos del 32 al 39, porque necesitaron paciencia, habían pasado por un chasco y necesitaban repasar los hitos, para perseverar, porque no eran de los que retrocedían, sino de los que perseveraban para salvación de almas. Y también nosotros debemos hoy animarnos con los hitos y los majanos y los montículos altos. Sigo leyendo. Dice, conectaría sus textos con las palabras de Pablo en Hebreos 10, 32 al 39, así mostrando que hubo una similitud en la experiencia de los apóstoles y esos que estuvieron dando el mensaje del advenimiento. Y también hay una similitud con nosotros, el remanente final. Pero recuerda los días pasados en que después de que fuisteis iluminados soportasteis una gran lucha de aflicciones, en parte mientras fuiste convertidos en estirpe de contemplar, tanto por los reproches como por las aflicciones, y en parte mientras os convertisteis en compañeros de los que estaban acostumbrados, porque tenéis necesidad de paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, recibáis la promesa, porque aún un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Eso está en los escritos de J.N. Loughborough de Great Second Advent Movement en la página 482. Entonces, vemos en este estudio que podemos demostrar que la Babilonia empieza en el Éufrates y termina en el Éufrates, pero que también, pues allá hay un montículo de ruinas que, según los estudios, dicen que son las ruinas de la Torre de Babel del Génesis, pero eso también se relaciona con los hitos y los montículos y las señales para el pueblo de Dios. Para los que por los chascos se han devuelto, el Señor los anima a que vuelvan, que se establezcan señales, que se establezcan montículos altos para volver al Señor, para seguir adelante, porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que perseveramos para la salvación de las almas, porque ese mismo pasaje dice, y si retrocedieres, dice el Señor, no agradaréis mi alma. Considerando la separación final entre Jacob y Labán el sirio, la separación final entre el pueblo de Dios y el mundo o el papado es representada. Así como Labán Jacob se separó de Labán y nunca más se volvieron a conectar, así también la separación del pueblo de Dios. Con esto está representada la separación final entre el pueblo de Dios y el mundo o el papado. Esto ocurre inmediatamente después del cruce del río Éufrates. Puede ser visto en Génesis 31, 21. El río Éufrates esto puede ser visto en Génesis 31, 21. Yo creo que ya lo leímos, que es cuando Jacob cruza el Jordán. Génesis 31, 21. Ahí cruza el Jordán. Y en la sexta plaga, cuando el ángel derrama su copa, también se secan las aguas aquí es cuando Jacob cruza el Éufrates. Y en la sexta plaga, que sería para nosotros, es cuando el ángel de la sexta plaga derrama su copa sobre el gran río Éufrates y se secan las aguas para que pasen los reyes del oriente. Entonces vamos a leer 31:21 nuevamente. Dice, huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el río y puso su rostro
hacia el monte de Galaad. Pasó el río, y la hermana Uway en Patriarcas y Profetas dice que el río que pasó fue el río Éufrates. Entonces ellos, después de que pasaron esa separación, nunca vuelven a tener trato, y representa la separación final del pueblo de Dios y el mundo o el papado. En el verso 55, Génesis 31, 21, en el verso 55, vamos a leer el verso 55, ¿qué es lo que dice? Y levantándose muy de mañana, besó a sus hijos y a sus hijas, y los bendijo, y luego partió Labán y regresó a su lugar. Ahí hubo esa separación entre la familia de Jacob y Labán. Eso representa la separación final del pueblo de Dios, el remanente final, con el papado o el mundo o el papado. Eso también está conectado con Génesis 15, 18. Vamos a ver Génesis 15, 18. Ya estamos a terminar. Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aquí el Señor da los límites de la tierra que Él dio a Israel. Parte de esos límites incluyeron el río Éufrates. Y como dice el autor de este estudio, no creo que ya tengamos claro todo lo que significa el Éufrates en la Biblia, pero en los siguientes estudios vamos a profundizar sobre ello y sobre el Éufrates en Apocalipsis 16, de los versos 12 al 14. Y pues los animo a que se suscriban a este canal, por favor, que pongan los comentarios en la parte de abajo del video y que estudien los temas y se preparen, porque la venida del Señor, el fin de todas estas cosas, está a la puerta. Acompáñenme a orar. Señor, muchas gracias por poder poner este tema en el registro público en el mundo de habla hispana. Quédate con nosotros y con nuestros hijos. Ayúdanos a confiar en ti en esta crisis de la humanidad. Y protégenos, Señor, y protege a nuestros hijos. Ayúdanos a ser irreprensibles a ti, a hacer tu voluntad, y cúmplase tus palabras de que serás refugio para nosotros y para nuestras familias. Son bendiciones que te rogamos, pidiéndote que ilumines los que van a ver este video y que sea para la honra y gloria de tu nombre y para la salvación de muchas almas. En el nombre de Jesús. Amén.